Muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes se encuentran conectados de forma virtual. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Los futuros de las tecnologías de la información y las comunicaciones en México, que contará con la participación de 4 personas expertas en el tema. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente subirlas al canal de YouTube de la Fundación, en donde quedan disponibles para su consulta. El día de hoy nos acompaña la maestra Salma Jalife de Villalón, quien es ingeniera en computación por la UNAM y maestra en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado en Boulder. Cuenta con más de 35 años de experiencia en políticas públicas, regulación y desarrollo tecnológico. Fue comisionada de la COFETEL, subsecretaria de Comunicaciones y ha presidido importantes organismos internacionales en telecomunicaciones. Es fundadora y presidenta de Centro México Digital, desde donde impulsa iniciativas para acelerar la transformación digital del país. Es académica titular de la Academia de Ingeniería de México y fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ingeniería en México en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional. Maestra Jalife, bienvenida. Nos acompaña también la licenciada Sofía Pérez Gasca Muldera, quien es comunicadora y especialista en desarrollo económico y desarrollo de ciudades sostenibles por el Tecnológico de Monterrey. Fue consejera del Gobierno del Estado de Jalisco en la Agencia para el Desarrollo Sostenible y consejera nacional de Coparmex. Es socia en Parques de Generación México, es fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, cofundadora de We for Women Leaders. Fue seleccionada una de las 100 mujeres más poderosas por Forbes México en 2023, galardonada con el Global Award a la Mujer Ejecutiva Inspiradora del año 2022, Women That Build, y Premio Mujer Tech de Monterrey 2020 al Poder Transformador. Actualmente es directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información, AMITI. Licenciada Pérez, bienvenida. Nos acompaña también el licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, quien es abogado por la UNAM y uno de los analistas del sector digital más relevantes en América Latina. Es anfitrión y productor de los foros sobre regulación y política digital Latin America Digital Summit, así como los Digital Summits que se realizan en México, Colombia, Brasil y Chile, y del Congreso Iberoamericano de Derecho Digital. Fue miembro del Consejo Consultivo del IFT, profesor universitario en la UNAM, el ITAM, la Salle y la UNAHUAC, y su actividad académica y práctica profesional se desarrolla en el derecho digital y de la comunicación, el constitucionalismo digital, la regulación y la política pública de la tecnología digital, la propiedad intelectual, propiedad industrial, privacidad, competencia económica y transferencia de tecnología. Actualmente es presidente del Digital Policy and Law Group, think tank dedicado a la información y análisis de la política, regulación y legislación digital en Iberoamérica. Licenciado de Negrete, bienvenido. Y contaremos con la moderación del doctor Federico Kuhlman Rodríguez, quien es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cornell en Nueva York y doctor en Ingeniería por Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas en Austin. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Wisconsin e investigador invitado del Instituto Alemán de Comunicaciones en Bonn. Ha trabajado en el campo de las telecomunicaciones durante los últimos 40 años. Fue director de la carrera de Ingeniería en Telemática y jefe del Departamento de Sistemas Digitales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Ha sido colaborador de distintas empresas de telecomunicaciones. Ha publicado cerca de un centenar de artículos en México y revistas internacionales y es coautor de los libros Comunicaciones, Pasados y Futuros y Telecomunicaciones. También es vicepresidente de la Fundación Javier Barrosier. Doctor Kuhlman, bienvenido. Esta charla tiene como objetivo brindar una visión sobre los futuros de las tecnologías de la información y las comunicaciones en México. Y para dar contexto y una breve introducción al tema, cederé el uso de la voz al doctor Kuhlman, quien posteriormente hará la moderación de esta charla. Doctor Kuhlman, adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos los participantes de manera presencial y de manera remota. Bienvenidos nuestros panelistas, Sofía, Salma, Jorge, Javier, Alfonso, muchas gracias. La dinámica que pensaba yo dar al conversatorio, si todos están de acuerdo, es después de esta breve introducción, planteando el contexto que yo les voy a dar, van a tener el uso de la palabra cada uno de nuestros panelistas durante unos 8 o 10 minutos sobre el tema que consideren de su especialidad, enfatizando el futuro. Posteriormente, en una segunda ronda, 3 o 4 minutos cada uno, pueden abundar o comentar lo que hayan dicho los otros panelistas.
Y si da tiempo en una tercera ronda, les plantearé algunas preguntas. eh, yo les llamo preguntas provocadoras. No crean que yo las inventé. Consulté inteligencia artificial y les dije, a ver, si tú tuvieras que plantearles a los panelistas, Ponerlos nerviosos. ponerlos nerviosos, y entonces, sí, ojalá que dé tiempo. Y luego preguntas del público, por supuesto. Es indiscutiblemente un desafío y un enorme reto hablar sobre el futuro al año, por ejemplo, 2050, de un área tan compleja, de tan rápida evolución y tan transversal como las tecnologías de información y comunicaciones. Además, no se puede hablar de las TICs sin tomar en consideración todo lo que las rodea. En los últimos 25 años, es decir, en lo que va de este siglo, hemos sido testigos de grandes cambios en la industria de las TICs. Y esto mismo lo estoy dando en mi clase, as we speak, como dicen por ahí. Casi todo es digital, casi todo está conectado en y a través de redes. A diferencia de lo que había antes, ahora muchas son móviles, aunque siguen teniendo mucha importancia las conexiones alámbricas y por fibra óptica. Hay una fuerte tendencia a la descentralización y se manejan cantidades de datos que hace algunos años no hubiéramos podido imaginar. ¿Qué camino hemos seguido para llegar acá? Todo empezó con Internet, siguió con telefonía celular de banda ancha, redes sociales, siguieron ciencia de datos, Internet de las cosas, 5G, inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo cotidianamente en nuestras vidas. Las TICs están omnipresentes, son totalmente transversales, multivariables. Abarcan, y es muy importante porque me gustaría que los panelistas hablaran no nada más de infraestructura de telecomunicaciones, que por supuesto es importante, sino todo lo que abarcan las tecnologías de información, como computadoras y todo tipo de equipos de procesamiento y equipos terminales, inclusive todo tipo de redes y equipos, plataformas y aplicaciones como redes sociales, cualquier cantidad y tipo de software y desde luego cosas como protección de datos, protección contra ciberataques, etc. El impacto de las TICs puede ser observado en educación y cultura, comercio, gobierno, democracia, medicina, salud, transporte público y privado, finanzas, economía, agricultura, alimentación, etcétera, etcétera. No se me ocurre una sola área en la que no estén presentes las tecnologías de información y comunicaciones. Y hay una infinidad de campos que pueden incidir sobre el futuro de las TICs. Por ejemplo, la geopolítica, la economía, las políticas públicas, la regulación, las pandemias, inclusive, etcétera. El papel de nuestros panelistas, como nos hemos puesto de acuerdo, y como son expertos en sus respectivos campos, consiste en proporcionarnos elementos que nos permitan imaginarnos cómo serán las TICs y su entorno dentro de 25 años. Ojalá que esto contribuya a tener claridad sobre cosas de lo que se trata la perspectiva, que son cuáles escenarios son factibles y por qué pensamos que son factibles, cuáles escenarios son deseables y por qué son deseables, cuáles escenarios deberían ser evitados en la medida de lo posible y debido a qué razones. Hace un año, casi al día de hoy, 27, 28 de agosto, me invitó a la Fundación a platicar sobre estos temas y después de haber consultado a varias máquinas de inteligencia artificial, concluí que la presencia de inteligencia artificial, y nada más como referencia, es omnipresente y cada vez nos abarca más áreas. Simplemente ayer hubo dos pláticas en las academias y en el Colegio Nacional. La semana pasada en la Academia de Ciencias y el Colegio Nacional. Científicos destacadísimos que están hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial en diferentes campos. Por ejemplo, la que ayer dictó el doctor Sosa del CIMBESTAF fue sobre el impacto de la inteligencia artificial en la medicina y la salud. Hace algunos años no se hubiera visto ninguna relación entre esos campos. Los escenarios que presenté hace un año, voy a mencionar únicamente dos, el optimista y el pesimista. Acuérdense que siempre hay muchos optimistas, muchos pesimistas y puede haber muchos moderados. El optimista preveía conectividad universal, asequible, que todo el mundo pudiera pagar,
una inteligencia artificial confiable y ética, salud digital universal, educación digital universal, ciudades inteligentes, economía digital inclusiva, cultura digital, interfaces cerebro-máquina, energía limpia y suficiente, vehículos autónomos, gobierno y democracia digitales y suficientes al alcance de todos. Mientras que el pesimista es considerada que la conectividad era un privilegio de pocos, que la inteligencia artificial estaba monopolizada en manos de muy pocos, muy mal regulada, si acaso, una salud digital muy desigual, una educación controlada, ciudades hipervigiladas. No sé si leyeron, las últimas semanas han estado saliendo historias sobre una empresa en Estados Unidos que se llama, me parece que Flock, tiene 125,000 cámaras, supuestamente para monitorear coches, para evitar secuestros y delitos todos, pero que han sido utilizados para cualquier aplicación que ustedes quieran, al margen de aquello para lo que puede controlar. Y los ciudadanos dicen, oye, es que me están vigilando, saben a qué horas salgo de mi casa y a dónde voy y a qué horas llego. Eso no lo queremos. Esto es parte del escenario pesimista. El pesimista también habla de una economía digital excluyente, una ruptura entre la tecnología y el ser humano, un gobierno y una democracia insuficientes. Insisto también en que sigue habiendo grandes riesgos, tales como la educación controlada, los ciberataques, las posibilidades de conflictos bélicos, con todas las implicaciones que eso tiene sobre las tecnologías de información y comunicaciones, y la adicción a las redes. Habrán leído ayer o antier la enorme multa que le acaban de poner a Zuckerberg por la adicción que propició en los jóvenes. Me parece que 120 millones. 18,000 millones de ¿Cuánto? dólares. 18,000 millones. 18,000 millones de dólares por ese hecho nada más. Eso pertenece a los escenarios que tenemos que considerar. Y entre los desafíos que mencioné hace un año también, está resolver la saturación del espectro y de los datos, lograr conectividad universal, reducir desigualdad, fortalecer la seguridad, evitar ataques a como dé lugar, evitar a como dé lugar un colapso del sistema financiero, que es muy factible, un colapso de un sistema de seguridad. Cada día salen en el periódico que fueron hackeados sistemas de los aeropuertos, de los aviones, controladores, etcétera, ¿no? Debe haber una adopción armónica de nuevas tecnologías. La tecnología no se va a poder frenar, pero debe ser adoptada armónicamente. Y una cosa que se nos olvida o se les olvida frecuentemente a los ingenieros, todo esto debe ser dentro de un marco de ética profesional en beneficio de todos. Ojalá que nuestros expertos toquen algunos de estos temas, nos ilustren con su vasta experiencia y nos dé tiempo para las preguntas que les tengo preparadas. Muchas gracias. Cedo la palabra. Salma. Democráticamente. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que estos temas son los de moda y los apasionantes para poder hacer escenarios futuros, ¿no? En realidad, yo sí quisiera mencionar que como está México, a diferencia de cómo se mueve el resto del mundo, pues habrá ciertas cosas que debemos ajustar para que ese escenario futuro nos lleve a una etapa de competitividad y de posicionamiento como país en un entorno pues propicio, asociado al uso y aprovechamiento y al diseño de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero lo importante para poder llegar a ese futuro es entender que no es tecnológico el problema, o más bien la visión que se tiene que tener hacia el futuro. Sí forma parte importante la tecnología. ¿Por qué? Porque es el motor que nos está llevando
a construir ese nuevo futuro, pero necesitamos entender que debemos de dimensionar ese futuro desde el punto de vista económico, o sea, todos los elementos que tienen que ver con inversiones, con cambios en la manera en cómo estamos haciendo las cosas para generar mayor productividad, en los bienes y servicios que proveemos, cómo los hacemos hoy y cómo los queremos para el futuro, en la misma forma en la que se maneja lo fiscal. También tenemos que entender de otra manera la parte fiscal. Entonces, desde esta dimensión económica tenemos varias variables que tenemos que entender y combinarla con una dimensión social donde nosotros debemos de centrar o poner en el centro al ser humano para poder darle esas habilidades y capacidades que necesita en ese futuro, para que, como bien lo decías, en el futuro deseable se tendría que tener un ambiente de las TICs donde estas posibilidades sean asequibles a toda la población, no solo a unos cuantos, para que tengamos inclusión y perspectiva de género, porque parece en algunos foros donde estamos viendo que se está perdiendo todo lo que se había ganado, por ejemplo, en el tema de feminismo, en el tema de la igualdad en las perspectivas de hombres y mujeres, y también en el tema de los empleos que se podrían llegar a perder, porque estamos hablando de una cuarta revolución industrial donde también estamos teniendo el efecto de pérdida de trabajos, generación de nuevos trabajos, y en el balance pues vamos a tener que ayudar a quienes hoy forman la fuerza productiva a que tengan nuevas habilidades y nuevas capacidades digitales. Y sobre todo un tema que nos pega muchísimo en el caso mexicano, que es la ciberseguridad. Una cultura de seguridad que necesitamos proveerles a nuestros seres humanos para que construyan ese futuro de manera segura, confiable, y puedan aprovechar al máximo estas capacidades que nos dan las tecnologías. Y finalmente, para no acaparar el micrófono, yo quiero hablar de la dimensión cultural también, porque si combinamos esta dimensión económica, esta dimensión social, con la cultural, y viniendo de un país multicultural y tan lleno de distintas pues culturas, o sea, la cultura moderna, la cultura antigua y la combinación de culturas al haber sido conquistados por otro país. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que entender nuestra realidad actual y visualizar cómo queremos vivir o transportar a ese futuro las cosas que nos gustan de nuestro México y las cosas que nos reconocen a nivel mundial, o los elementos que nos hacen únicos como mexicanos a nivel mundial, para, para no perder esa identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la soberanía lingüística y diversidad cultural en estos entornos sintéticos es muy importante tenerlo. También estamos viendo que la inteligencia artificial tiende a normalizar y a volver más plano pues todo lo que toca. Y entonces estamos perdiendo cuestiones históricas, estamos perdiendo algunos elementos, entonces necesitamos entender que eso puede suceder y qué es lo que queremos transportar hacia el futuro. Necesitamos generar confianza en cómo vamos a gobernar ese futuro, porque ya dejó de ser un tema como había sido en los siglos pasados, en los que el Estado era el principal proveedor de la hoja de ruta,
hoy ya, y eso nos lo enseñó Internet, Internet dijo, aquí somos múltiples partes interesadas y tenemos que trabajar como múltiples partes interesadas para poder construir futuros que nos beneficien a todos o que, como dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando negociamos el espectro radioeléctrico, que negociemos de tal forma que todos quedemos igualmente descontentos. Eso quiere decir que a todos cedimos algo para poder construir un futuro colectivo, ¿no? Y otros aspectos que van a estar en este futuro va a ser mayor participación ciudadana, un grado de independencia, si es que logramos separar el conocimiento o las habilidades que logramos atraer a través de tecnologías como la inteligencia artificial y no tener esa dependencia cognitiva, sino entender que nos sirve para conocer más, pero no para apropiarse de nuestro conocimiento, de eh, nuestra psique. Y finalmente, yo cerraría diciendo que aunque vamos a convivir con robots, con humanoides y no sé qué otras especies surjan, los seres humanos, yo sí creo que en este futuro van a seguir siendo el centro de nuestro planeta. Muchas gracias, Alma. Pues una de las preguntas que yo tenía preparada está relacionada con el tema que acabo de mencionar, Salma, pero yo diría que le diéramos un aplauso. Las preguntas, si quieren, las hacemos al final. Muy bien. Pues yo quisiera tomar, por supuesto, el comentario de Salma que me parece muy apropiado, que no es ver los futuros o tener una perspectiva sobre la tecnología, es sobre, por supuesto, el espectro económico, pero ahora es visualizar qué tan rápido no se adopta la herramienta y dónde están esos diferentes futuros o fuerzas que pueden llegar a utilizarse, pero ya viendo la tecnología como totalmente embebida en nuestras vidas, es decir, no separadas, ya no como una conversación de que todo el tiempo hablemos, como decía el doctor, de inteligencia artificial, sino esto ya es parte de, ¿no? Entonces, justo una de las tesis que nosotros hemos conversado, ¿no? Dentro de Amity es hoy, ¿cuáles son estas fuerzas que están transformando nuestra economía y las decisiones que podemos tomar hoy para estar preparados ante todos estos futuros posibles? Diciendo que la tecnología sigue siendo y seguirá siendo una herramienta, pero ya no como parte externa, sino interna. Entonces, para nosotros, el futuro del sector de IT no se va a definir solamente por quien tenga una tecnología más avanzada, sino se va a definir por quien tenga la capacidad de adoptarla, integrarla y convertirla en productividad, competitividad y desarrollo económico. Y justo con estos tres espectros, ¿no? Económico, social, cultural, que decía Salma. Para nosotros, específicamente en México, el mayor desafío es justo, o el riesgo de cualquiera de los futuros, viéndonos obviamente a los que queremos evitar, como decía el doctor, es justo quedarnos fuera de esta revolución y no adoptar o no participar del uso de las herramientas de manera correcta para no capturar o que no capturemos suficientemente el valor de lo que se puede hacer económicamente hablando. Para eso, platicarles que nosotros vemos 5 fuerzas fundamentales en el desarrollo de lo que pudiera suceder. Y tomando en cuenta que son todos estos futuros posibles y que más que ver solamente y cambiar la conversación de las tendencias, sino lo que creemos que puede estar empujando estos futuros y entonces para poder llegar a ellos. La primera, la inteligencia artificial dejará de ser una categoría tecnológica separada.
¿no? Hoy seguimos hablando de empresas que adoptan inteligencia artificial. Nosotros creemos que dentro de unos años esa expresión va a empezar a sonarnos extraña y justo vamos a empezar, ¿no?, a decir, o dejamos de decir en algún momento las empresas, como decía Salma, que usan Internet, ¿no? Ya no decimos una empresa que usa Internet, ya lo tenemos en todo. Entonces, nosotros creemos que esta fuerza es la principal que está empujando diferentes futuros posibles y que creemos que pudiera ser la base de esos futuros. La segunda, estamos pasando de software que utilizamos a software que ejecuta trabajo. Entonces, eso también empuja dentro de lo que queremos. Antes, obviamente, una persona daba instrucciones a una computadora y la computadora era la herramienta. Hoy, la inteligencia artificial está empezando a modificar esta relación y estamos entrando en una etapa de sistemas capaces de ejecutar tareas, coordinar procesos y operar con grados crecientes de autonomía bajo supervisión humana. Y hoy estamos viendo nosotros en Amity, una de nuestras bases fundamentales es el entendimiento de las pymes, siendo un país mayoritariamente de pymes. Y estamos viendo cómo esta fuerza puede o no, ¿no? Para entrar en la conversación que decía también Salma, es puede o no quitar los empleos y cómo. Puede o no reflejarse en la economía, puede o no impactar. Entonces, cambiar y esta fuerza cómo nos está empujando a y comentaré obviamente después de la intervención de mis compañeros a uno de los futuros que creemos que pudiera ser más optimista, ¿no? Para México. La tercera fuerza es la infraestructura digital que se está convirtiendo en infraestructura estratégica. Dejamos de hablar, por supuesto, y en todo lo que hemos visto, Jorge y Salma y yo nos vemos cada 5 minutos todos los días. Sí. Estamos viendo cómo, por supuesto, la infraestructura ahora más que nunca es una de las fuerzas más importantes de toma de decisión económica en los países. Y veíamos los tweets recientes, ¿no? Sobre infraestructura china y sobre te sugerimos que ya no la tengamos, ¿no? Eso no es una estrategia tecnológica de infraestructura, es una estrategia meramente geopolítica y esas decisiones y esa fuerza que nos impulsa a crear diferentes escenarios, ya hablaremos de ello, ¿no? La cuarta fuerza que decimos es, mientras más digital sea nuestra economía, más sistémico será el riesgo de ciberseguridad y eso lo platicamos Alma y yo el otro día en una cena, o sea, hoy no podemos hablar de ninguna tecnología sin hablar de ciberseguridad. Porque va junto con pegado, ¿no? Y más que el tema de datos es el impacto financiero que está ocasionando y eso pues se traduce en un impacto económico, obviamente en una estrategia geopolítica y eso lo estamos viendo todos los días, ¿no? Nosotros tenemos mes y medio en Amity que desarrollamos y dimos fuerza a un programa que se llama Pymes Ciberseguras, donde nos estamos dando cuenta precisamente el número de miles de pymes que están cerrando hoy en nuestro país. Y eso es impacto económico, no es tecnológico. Entonces, esa fuerza que para nosotros es relevante. Y obviamente lo que causa la vulnerabilidad económica de todos los países, especialmente en Latinoamérica, yo ya hablando de México por la cantidad de pymes que rigen nuestra economía. El quinto o la quinta fuerza última es el talento puede convertirse en el gran cuello de botella. Hoy tan rápido crecen las herramientas, tan rápido se toman decisiones, tan rápido estamos tomando como estrategia la infraestructura, las tecnologías, que esta fuerza avanza. Y hoy la realidad, por lo menos en lo que a mí me corresponde, que es lo que veo todos los días, que es México, y tengo la fortuna de liderar la agenda digital de la Alianza del Pacífico con otros 3 países más México, pues es que la gente hoy, pues no podemos decir que tiene las competencias técnicas ni habilidades no por el mismo sistema. El sistema es rezagado, pero las tecnologías están todo el tiempo cambiando y al ser ya una estrategia económica, pues nos estamos quedando atrás en nuestra carnita económica, ¿no? Entonces, esa es la quinta fuerza que nosotros vemos y si bien hablábamos en algún inicio de cómo lo podemos ver, ¿no? 20, 50, nosotros no lo podemos ya ver tan lejano.
¿no? O sea, el 2035 es una de las conversaciones que empezamos a tener en el sector, con el gobierno, los diferentes actores del ecosistema, y aún así se nos hace muy lejano 2035, ¿no? Pero hoy con esta estrategia, estas fuerzas son las que creemos que están impulsando los futuros posibles que tengamos en el sector económico del país, porque le quiero quitar ya el tema del sector de tecnología, porque la base hoy es cómo se ha vuelto ya estratégico para el desarrollo de los países. Muchas gracias. Muy interesante este desglose en los pilares, las fuerzas que tú llamaste, ¿no? Pero las analizaremos en una segunda ronda. Así es. Vayan anotando sus preguntas, por favor. También. Y cedemos la palabra a Jorge. Muchas gracias. Eh, es complicado porque han dicho cosas ya muy relevantes mis amigas Salma y Sofi. Pero la primera reflexión que yo haría es la siguiente. ¿Dónde estamos y de dónde venimos? Cada vez que existe una revolución económica, la revolución agrícola, la revolución industrial, cuando comienzan estas etapas, las sociedades no se dan cuenta que están naciendo en ese momento. O sea, nadie sabía que era una revolución agrícola hasta cientos de años después, lo mismo en la revolución industrial. Y los países que se dieron cuenta rápidamente que estaban siendo protagonistas de la revolución industrial, lideraron la innovación tecnológica y hasta el día de hoy son los países que sostuvieron durante más de 100 años las principales patentes en materia industrial en el mundo y hoy son los países que están empezando a liderar también el mundo de la tecnología industrial. Entonces, esta ola tecnológica nace, desde mi punto de vista, en un momento muy concreto cuando brincamos de una generación de conectividad que es de 3 a 4G, donde toda la infraestructura digital hasta ese instante, la infraestructura de telecomunicaciones, era una infraestructura que termina en 3G con banda angosta, no banda ancha. Y cuando llega 4G, viene un cambio dramático y nace nuestra sociedad digital como la conocemos hoy en día. Yo siempre digo que cuando Barack Obama entró como presidente de los Estados Unidos, entró con un BlackBerry 3G y su oficina móvil y no lo soltaba. Era imposible quitárselo. 8 años después, él sale con un Samsung 4G LTE y cambia la vida en el planeta. Cuando entra Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, solamente había 200 millones de usuarios de plataformas digitales en escritorio. Cuando sale Barack Obama, hay más de 2.000 millones de todas las formas, porque 4G se vuelve disruptivo al incrementar los anchos de banda y permite que nazca algo que no existía, que es la economía colaborativa o la era del acceso. Todo el mundo quiere el acceso a libros, Kindle, todo el mundo quiere el acceso en plataformas digitales de videos, todas las plataformas que conocen ustedes como Netflix, Disney, HBO, Vudu, Hulu, etcétera. Nace la época donde ya nadie quiere la propiedad del auto y quieren el acceso a un transporte. Y en ese instante, las redes de telecomunicaciones se transforman y se vuelven mercados. Por primera vez se transforman mercados y el segundo paradigma es que estos mercados se vuelven digitales y globales. Y en ese instante automáticamente la red se transforma en un mercado global que destruye el paradigma local de las economías locales en el mundo de las telecomunicaciones. Ahora hablamos de infraestructura digital. En ese instante, buena parte de las fuerzas que Sofi muy correctamente está citando, que son estas fuerzas transformadoras, comienzan a hacerse sentir, se empiezan a definir los bloques económicos del planeta, los bloques del mundo, y surge el bloque de Europa, el bloque norteamericano y el bloque de Asia, específicamente liderado por China. ¿Dónde estamos ahora después de 3G, después de 4G? Viene una tecnología que su primera licitación fue en el 2019, que es la tecnología 5G, la hacen los Estados Unidos y Corea. Y en ese instante es cuando ustedes por primera vez, aunque los que estamos acá ya habíamos escuchado y trabajábamos en el tema de inteligencia artificial y hablábamos de Watson, IBM, o sea, ya había semiconductores para inteligencia artificial,
revienta por los anchos de banda que empieza a liberar 5G. Por primera, hasta el 2020-2021 empiezan a surgir las historias de ChatGPT y todos los demás, pero es una externalidad, digamos, de dos razones. La primera de ellas son las redes y la segunda son los semiconductores. Este momento en que la ley de Moore, de Gordon Moore del 68, donde cada 2 años se van a duplicar la capacidad de procesamiento de datos, se junta con redes que por primera vez le dan causa a esa capacidad monstruosa de transmisión de datos. Surge un fenómeno global donde México está llegando tarde. La primera licitación en América Latina la hizo Chile en el 2019, Brasil la hizo hace 5 años, nosotros todavía no lo hacemos y lo haremos hasta finales de años. Somos el último país que la hará en América Latina. Esa es la mala. La buena es que ya conocemos las mejores prácticas internacionales y está obligada el regulador a hacer la mejor licitación para acelerar los cambios de transformación digital que México tiene. El otro tema entonces es que llega de New Kid on the Town, que ya lo mencionaron mis amigas, que es el tema de la inteligencia artificial, que es nuevamente un fenómeno que arrastra, que arrebata, y es donde por primera vez tenemos que empezar a pensar en lo que estructura, digamos, la gobernanza del mundo digital y también de la inteligencia artificial. ¿Y dónde comienza la gobernanza? Aquí es un tema personal, yo soy abogado y aquí es una teoría privada al respecto. En el 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho humano. Nuestra ley y nuestra Constitución lo incorporan en el 2013. Y aquí es donde nacen los derechos digitales. Dice la Constitución que los derechos fundamentales, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Y eso sucede en el mundo digital. Mientras que en el mundo analógico, un derecho humano como el trabajo se hace cuando uno va al trabajo, o el derecho a la educación, uno camina a la escuela, o el acceso a la cultura, uno va al teatro, o va a escuchar El Anillo de los Nibelungos, ingeniero. Entonces, en ese instante, todos los derechos fundamentales se ejercen de manera distinta, de manera independiente. Pero cuando uno se mete a Facebook y pone su tienda, su marketplace, la señora que vende artesanías en Facebook está ejerciendo su derecho al trabajo, ejerce un trabajo creativo, un autor y coloca sus obras en línea, o libertad de expresión y nos empezamos a hablar mal del gobierno, nos empezamos a pelear de muchos temas globales, estamos buscando solicitud de información pública, acceso a la información pública. Una sola plataforma habilita casi todos los derechos fundamentales. Cuando ustedes toman Uber y ejercen su libertad de libre tránsito para ir a la escuela, para ir al trabajo, es decir, educación, salud, ¿no? A mí no me gustó ahora que surgió lo del registro público de los dispositivos móviles, porque entonces la amenaza es que te cancelan tu línea. No, no te cancelan tu línea. Te cancelan el ejercicio de los derechos fundamentales en el mundo digital. Eso es lo que está sucediendo. Entonces la gobernanza comienza ahí porque hablamos de la persona digital. ¿Qué es una persona digital? Alguien que habilita sus derechos humanos en el mundo digital con el derecho de acceso a Internet, que es un derecho habilitante, y después viene el ejercicio de la economía digital. Es decir, es un derecho maravilloso, extraordinario, es un cambio de paradigmas en términos de bienestar colectivo, el estar conectado. Santa Salma de la inclusión digital ruega por nosotros, lo viene diciendo desde hace muchos años, ¿no? Y esto tiene, digamos, un beneficio sustancial, robusto en términos de habilitar derechos humanos y también economía digital. El siguiente elemento tiene que ver con la gobernanza global. No es fácil la gobernanza global. En 1983, un filósofo, Samuel Huntington, escribió un libro espléndido que se llama El choque de civilizaciones. Y en el choque de civilizaciones, él decía que iba a haber un choque terrible entre Occidente y Asia, China. Pues tuvo razón en el choque de civilizaciones, pero se equivocó de civilización Samuel Huntington, porque tenemos un choque de civilizaciones dentro de Occidente. La palabra libertad de expresión quiere decir una cosa en Europa,
Pregúntenle al señor Trump qué quiere decir libertad de expresión y va a ser distinto a la libertad de expresión en los Estados Unidos. Y pregúntenle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien acaban de quitar la visa, porque determinó que era distinto algo para él la libertad de expresión en el mundo digital. Y tenemos lo que acaban de mencionar, el tema de Facebook, que acabas de mencionar, de 18,000 millones de dólares, porque hay también una interpretación de uso y abuso de las tecnologías en materia de menores de edad. Entonces, el mundo se trividió, ¿no? En el mundo que regula y no tiene tanta innovación, que es Europa, entre el mundo que innova y gasta cantidades monstruosas de dinero, y el mercado manda, que es Estados Unidos, y el capitalismo de Estado chino, que tiene un trabajo de innovación monstruoso, cada uno sustentados en filosofías y ética que acabas de mencionar hace un momento, totalmente distinta. Europa dividida entre una ética luterana y protestantista del norte, otra católica hacia abajo, y por eso el Papa saca su encíclica. Estados Unidos, que tiene una orientación protestante, luterana, origen del neoliberalismo norteamericano, y China confusionista, que es el bienestar colectivo, no el socialismo, el bienestar colectivo. Ahí entonces, para hablar de la gobernanza de la tecnología digital, empezamos a tener problemas, y platicaba con mis compañeras que en esta última reunión del G7 que hubo, con lo que entraron los presidentes de las empresas de tecnología más grandes del planeta fue: queremos gobernanza, pero global. Y ahí comienzan las preguntas. Muchas gracias. Antes de dar paso a la segunda ronda de intervenciones de nuestros panelistas, sí, efectivamente, por eso te soplé cuál iba a ser la pregunta, ¿no? Porque la semana pasada hubo un gran debate acerca, donde participó Zuckerberg también, ¿no? Acerca de si la gobernanza, qué tan abierta debería ser la inteligencia artificial. ¿Debía ser abierta para que todo el mundo haga las aplicaciones que quiere o debía estar controlada por las empresas? Lo mismo se puede aplicar a países. Entonces, la pregunta que les iba yo a hacer al rato es si la inteligencia artificial está destinada a ser dominada por personas, por empresas, por países o por grupos de países. Piénsenle para sus intervenciones al final, ¿no? Pasamos a la siguiente, Salma. La siguiente ronda. A la siguiente ronda. Sí, me gustaría tocar el tema de precisamente de la gobernanza. Creo que este tipo de tecnologías que no solo se han dado en las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino yo lo equiparo a lo que sucedió cuando biológicamente se pudo clonar a un ser humano y lo comparo con otras tecnologías donde el impacto puede ser eh, muy radical y considero que la gobernanza se debiera de dar en un ámbito global necesariamente. ¿Por qué? Porque no podemos tener una definición con 193 versiones de esa misma definición para poder, si queremos un mundo económico basado en este ambiente digital o en este uso ya intensivo de las tecnologías, pues no podemos estar diseñando tecnologías para cada uno de los 193 estados. Pero por otro lado, también estamos teniendo un riesgo que antes no existía. La dominancia y la imposición imposición de tecnología está siendo dado desde el ámbito privado y antes era desde el ámbito estatal del Estado. Y eso está cambiando las cosas porque ya no estamos pensando en una visión colectiva como Estado, sino estamos pensando en el que diseñó esa tecnología y la está imponiendo bajo sus condiciones, y eso cambia totalmente la forma en la que nos vamos a construir ese futuro, ¿no? Entonces, para ir haciendo un poco más balanceada la discusión, es importante que entren diversos actores. ¿Quiénes son los actores que tienen que entrar? Pues hoy en día
ya tenemos que ser todos. Sí tiene que haber una estrecha y una muy fuerte y robusta relación público-privada, pero además ya no es suficiente el que solo participe el Estado y los desarrolladores de tecnología. Hoy en día los usuarios y en toda la cadena de uso y de aprovechamiento de esta tecnología, el que implementa, el que la usa, el que la desarrolla, el que la vende, todos tenemos una corresponsabilidad. Entonces, creo muy importante que también tenemos que hacer participativos a todos estos actores y también si sumamos el que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, traduce los sesgos que ya teníamos en el mundo real y los amplifica en el mundo digital, también necesitamos identificar si esta tecnología está sirviendo para un propósito supuestamente benéfico para una población o para el mundo en general, si efectivamente nos están amplificando estos sesgos que lo estamos viendo. Hay una fuerte reacción de ciertas comunidades, de ciertos grupos, en que no se está atendiendo los derechos humanos interseccionales para poder construir un mundo mucho más incluyente y mucho más propicio para darle mayor calidad de vida a todos los que habitamos este planeta, ¿no? Muchas gracias, Salma. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría ahondar un poquito en estas fuerzas que daba, pero antes de ahondar más, quiero justo reforzar esta idea última que Salma dijo porque me parece fundamental. En México hoy tenemos 65% de alfabetización digital. Entonces, ¿cómo buscamos adopción tecnológica? ¿No? Si no sabemos utilizar inclusive lo más básico. Y eso hoy, con esta herramienta y haciendo este enganche con la economía, pues deja un gap mucho más grande económico, ¿no? Entonces, estos son parte de las cosas que a observar, ¿no? Y obviamente hoy yo estoy aquí como directora general de la Asociación Mexicana de Industria de Tecnologías de Información, que representa el 7% del PIB de México, de las empresas globales. Jorge está en nuestro board, que están todas, a excepción de las chinas. Y eso también nos da una visión diferente. Es decir, en Amity no hay una empresa de tecnología china, ¿no? Entonces tenemos las europeas, están las de Estados Unidos, argentinas, todo. Y entonces eso, pues obviamente todo lo que se está trabajando en estas fuerzas, en estos futuros, pues basa de que tenemos por lo menos, pues, confianza en el ecosistema, por así decirlo. Entonces, esto me lleva y justo a la primera fuerza que es una de las que a mí me parece fundamental en cómo podemos ver todos estos escenarios y cuál sería el más factible dependiendo de dónde estamos parados, porque obviamente dentro de la expertise de Jorge en el tema del espectro, Salma, todo este conocimiento que tiene, pero ¿cómo le hacemos para que realmente esos futuros puedan ser posibles estando parados donde estamos parados? Entonces, decía yo que la primera fuerza es la inteligencia artificial dejará de ser una categoría tecnológica separada. Y ahí me quiero ir abajo justamente en el proceso de cómo debemos de cambiar las estrategias para cualquier futuro posible si las estrategias del día de hoy están fundamentadas en la tecnología y no en utilizar la tecnología para aumentar la economía, ¿no? Es decir, me importa más utilizar ChatGPT para hacer más rápido mi tarea en la escuela, voy a inventar, ¿no?
que realmente el impacto de ese uso en la tecnología en lo que a mí me pudiera hacer más productivo. Lo estoy buscando más como fácil que como realmente productividad, impacto, eh, multiplicador de lo que ya somos, ¿no? Nosotros en nuestro board, Jorge Castilla, el director general de Accenture, siempre dice, y es una frase que a mí me gusta repetir, es hoy la inteligencia artificial es más humana que antes. Porque si no le ponemos ese componente, sigue siendo una herramienta que está mal utilizada. Y entonces, este proceso, en miras de un 2035, porque le quité un poquito de años a la conversación, es qué porcentaje de la economía general, lo específico en México, se habrá logrado convertir en una economía aumentada por la inteligencia artificial. Más que utilizar, aumentar nuestra productividad y nuestro impacto económico. En la segunda fuerza, lo que quiero resaltar, la segunda fuerza es, estamos pasando de software que utilizamos a software que también ejecuta trabajo. Una de las preguntas mayores que nos hacemos para poder poner en el piso cualquiera de los futuros que después les voy a platicar un poquito de los escenarios que nosotros hemos planteado y seguimos planteando es, ¿qué pasa con la estructura de una empresa cuando parte de su capacidad cognitiva empieza a tener un costo radicalmente menor? Es decir, ¿qué está sucediendo con las mentes? ¿Qué está sucediendo con las personas? Y justamente la intersección de si ya tenemos más herramientas para ejecutar el trabajo, ¿dónde tenemos que centrar en estos futuros a la persona? En la tercera fuerza, la infraestructura digital se está convirtiendo en infraestructura estratégica. Eso para nosotros en un entorno macroeconómico que tenemos el día de hoy ha sido fundamental para tomar decisiones de desarrollo del ecosistema. Y justo una de las conversaciones que creemos que tenemos que empezar a tocar para estos futuros es, y siempre lo centro en este momento en México, es, ¿puede México convertirse no solamente en una plataforma de manufactura para Norteamérica, sino en una plataforma de servicios digitales, datos, cloud, ciberseguridad y talento con capacidades tecnológicas para la región? Es decir, ¿cómo utilizamos esta estrategia económica y estratégica que se llama infraestructura para ser fundamental en la estrategia de la región que decía Jorge, ¿no? Hoy estoy leyendo un libro sobre regionalización versus globalización y cómo se está creando el ecosistema hoy. Y en esta pregunta que nos queremos hacer es, aunque todo, y por supuesto nosotros también creemos y que la gobernanza del uso de la tecnología tiene que ser global, entendemos que la regionalización, por lo menos hoy en América, es fundamental la integración de la infraestructura estratégica para que México no salga de la jugada económica de la región. Por versus el balance, Europa, China, Norteamérica, ¿no? Cómo se está viendo, cómo se están sustentando igual cadenas de valor de farma, de otros sectores precisamente para desagregar, ¿no? De otros polos económicos relevantes. Entonces, ahí es una de las cosas que creo, y eso sí, actualmente puedo decir que México vamos muy atrás. Igual que en el espectro, en el tema de infraestructura vamos atrás. Y eso nos está dejando fuera de algunas jugadas y esos escenarios se vuelven más pesimistas que optimistas. En la cuarta, mientras más digital sea nuestra economía, más sistémico será el riesgo de ciberseguridad. Nosotros aquí, nuestro centro son las pymes, ¿no? O sea, como esta fuerza tenemos que centrar la estrategia de entre más usamos la tecnología, cómo tenemos que tener más competencias para usarla mejor y más cuidado en la información desde lo que le corresponde y utilizando esta palabra que decía Salma ahorita de la corresponsabilidad, de lo que a mí me corresponde como persona al usar la tecnología. Porque digo, estoy de acuerdo de los 18,000 millones de dólares a Meta, pero ¿quién usa la tecnología? ¿Cómo la usamos? ¿Dónde está la educación? Hace un par de semanas estábamos en la discusión de plataformas y quitar todas las pantallas de las escuelas, ¿no? Desde una visión de sin todas las mentes, como decía Salma. Entonces ahí
la vulnerabilidad de las pymes, la vulnerabilidad de la persona en el uso de la tecnología y ese centro especialmente de lo que nosotros nos corresponde, de educarnos, de saberlo y de también ser corresponsables en el mal uso que le estamos dando, tales nosotros, ¿no? Y el último, el talento puede convertirse en un gran cuello de botella. Hoy Amity está siendo el coordinador nacional con la Agencia de Transformación Digital y con la presidenta Claudia Sheinbaum del proyecto de Centro de Formación de Inteligencia Artificial. Llevamos 12 generaciones y estamos muy involucrados no solamente en capacitar a la juventud de México, sino para la industria ha sido un shock darnos cuenta de cómo está la juventud en México en el tema educativo, ¿no? Y cómo cerrar este gap para que realmente en esta fuerza que nosotros estamos viendo, este gran cuello de botella para lograr que realmente la estrategia económica, el uso de la inteligencia artificial, las empresas, todo pueda ser transversal y podamos avanzar a nivel económico. Y una de las cosas más importantes que nos estamos dando cuenta es que en este momento, por lo menos en el scope de las 100,000 personas que hemos logrado impactar con este proyecto, el uso de la tecnología lo ven más como un facilitador de no trabajo que un multiplicador del trabajo y de sus competencias técnicas, de su pensamiento crítico. Y eso ahí es lo que nos referimos en una fuerza de un cuello de botella, porque no es la capacitación al talento, es el uso de la mente de esa persona puesta para poder generar una estrategia de impacto económico, empresarial, social, cultural, todos los espectros que veía. Entonces, estamos teniendo muchos aprendizajes, pero creemos que esta fuerza del talento nos está empujando a ver a otras dimensiones y estamos entendiendo fundamentalmente también cómo lo ven no solamente obviamente nosotros como empresas, sino los tutores, los educadores, las personas, los padres de familia y las juventudes, que eso es ahí donde tenemos esa fuerza que está siendo un escenario más optimista que pesimista porque vemos que se puede cambiar lo que pasa el día de hoy para tener un escenario mejor para México, pero seguimos viendo que ahí está mesa, ¿no? Donde, y lo comentaba Salma, no nada más público-privado, sino que todos tenemos que estar incluidos. Ahí es donde tenemos el gap, porque no todos estamos sentados sobre la mesa. Entonces, solamente un poquito más de eso, porque creemos que para nosotros, y en la siguiente intervención, ya dar los escenarios que tenemos como industria de IT, base a México, pero sí en estos ajustes creemos que tenemos un gap importante de poder ver más escenarios optimistas que pesimistas. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Bueno, después de escuchar a mis amigas, me gustaría centrarme en el tema de la soberanía digital, porque eh, tiene, tiene que ver con el contexto del nacimiento de la tecnología digital, tiene que ver con la geopolítica, pero tiene que ver con lo que tienen que hacer los gobiernos para ser dignos de mencionar o de señalar esta palabra. Y es algo que se pierde. En el caso de México, ya les mencionaba que somos el único país en América Latina que no ha hecho su licitación 5G. Es decir, la soberanía digital es una declaración. Me gustó la palabra que utilizaste hace un momento, Sofi. La infraestructura digital tiene una declaración de tipo estratégico. Absolutamente cierto. Sin infraestructura digital no hay derechos digitales, economía digital, mundo digital, competitividad, ciencia y tecnología, ¿no? No existe nada. O sea, sin eso no existe. Entonces, voy a entrar al territorio de los ingenieros, sin radiobases, fibra óptica, data centers y semiconductores. Esa es la infraestructura digital. Y ahora satélites. Hay toda una cultura novedosísima sobre el tema de satélites. Entonces, sin infraestructura digital no hay sociedad digital, no hay competitividad, punto. Entonces, tenemos una de las infraestructuras digitales más frágiles en América Latina. Tenemos muy poco espectro atribuido a todos los operadores, nada que no sepas, tú eres la gran evangelizadora de estos temas desde hace muchos años. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, sí, pero ¿quién la recibe?
Ustedes han viajado por todo el país, yo recientemente estuve en Chiapas y quise hacer una consulta y el teléfono tararara, dando vueltas, ¿no? O sea, no responde. 20 megas en promedio de banda ancha en Chiapas no funciona, no está bien, ¿no? 51% del territorio conectado y malísima conectividad. Por lo tanto, hay marginación. La inteligencia artificial va a generar marginación. Y aquí entra el tema que mis dos colegas han mencionado, el tema de habilidades digitales. Un elemento para efectos de la soberanía digital es la infraestructura digital y la segunda tiene que ver con habilidades. Termino con la primera de infraestructura digital. Cuando uno cruza la frontera de Chihuahua con Texas, Con- lo primero que uno ve son, voy a decir una tontería, por 100 más radiobases que de este otro lado. O sea, las torres. Una barbaridad, ¿no? Una locura. Y ve uno los tendidos de fibra óptica. Y por supuesto llegan todos a Austin, donde están ahora los nuevos data centers. En Phoenix están otra zona de data centers monstruosos. Y por eso es que ahora el nuevo hub digital de Estados Unidos es Austin. Hay una migración inevitable de las empresas norteamericanas del famoso Silicon Valley a Austin, a Phoenix y ahora a Brownsville. Todo Texas se está transformando en un hub de innovación, pero tienen abajo una infraestructura digital poderosísima, ¿no? Tenemos en México que conectar a las personas, sí, pero con conectividad significativa, es decir, que les funcione, que les permita usar el dispositivo. Y eso no está fácil. Recientemente nosotros organizamos en Chile Digital Summit. Es probablemente el país mejor conectado en América Latina, con los anchos de banda fijos más rápidos. Traen casi 1 giga ya en promedio de banda ancha en Chile. Y sin embargo, la empresa UCLA mencionaba que aún todavía no dan los estándares para recibir la inteligencia artificial, digamos, en los 3 niveles de medición o de indicadores que necesitan. Y eso que van muy bien ellos y que son un hub de data centers. Entonces, en México necesitamos, por un lado, terminar nuestro trabajo de infraestructura digital para hablar de soberanía. El segundo tiene que ver con habilidades digitales. Yo les mencionaba que en la revolución industrial, una de las grandes ventajas de los países que lideraron la revolución industrial fue que se dieron cuenta que estaban en la revolución industrial y que estaban en un proceso de innovación y masificaron la tecnología, crearon una cultura competitiva de innovación, de capacitación, de formación que se nota hasta el día de hoy. Hoy en día, si no generamos habilidades digitales en las ciudadanas, en los ciudadanos, y masificamos a todos los niveles socioeconómicos la inteligencia artificial, será inevitable que entremos en una segunda etapa de marginación. Ya la primera etapa de marginación era la marginación de conectividad, la brecha de conectividad. Ahora entraremos en una brecha de falta de habilidades digitales y eso sería absolutamente lamentable. Y aquí tiene que ver también recientemente la presidenta Sheinbaum hizo la semana pasada una declaración que me preocupó muchísimo, no sé si la vieron, que fue sobre los data centers, Ujú. donde dijo que, bueno, data centers no. Y claro, a ver, no es que esté equivocada, quiero corregir, habló falta de energía, no nos gustan los data centers que le den servicio a otros países que estén acá. El problema es que necesitamos muchos data centers. Ya no es un tema de prejuicio. En este instante, Europa acaba de crear un programa poderosísimo de data centers donde va a invertir más de 100.000 millones de dólares públicos de todos los países y está licitando en este mismo instante todo el sistema de data centers, las gigafactorías en Europa para poder competir un poco con los Estados Unidos. Estados Unidos trae proyectos de gigafactorías del tamaño del Central Park, ¿no? O sea, todo lo que es el Central Park en Nueva York, eso sería una gigafactoría para inteligencia artificial. Y ayer en la mañana, SpaceX de Elon Musk anunció ya el nuevo centro de lanzamiento para satelitales, para colocar satélites de baja órbita y generar conectividad, donde van a poder salir diariamente 30 cohetes de este centro de lanzamiento, ya no uno como está hasta el día de hoy, y vean hasta dónde ha llegado. Bueno, 30 diarios con un uso intensivo del espacio. Como dice Salma, se les va a acabar el espacio. ¿No? Pero a estos niveles estamos
en temas de competitividad. Este es el tema que quiero dejar como muy sensible. Y China, con esta filosofía confucionista del bienestar, la meritocracia, el respeto a la institucionalidad, ¿no? Allá no hay dictadores, hay un emperador, no hay un respeto a la institución. Las empresas tecnológicas no son superiores al Estado. Vean el encuentro que hubo entre el presidente Trump y Xi Jinping. Trump con el avión lleno de 25 tycoons de empresarios digitales, y que bajándose del avión todos corriendo para ver a Trump, y Xi Jinping recibe, perdón, a Trump, solo él, el ministro del Interior y el ministro del Ciberespacio, en el templo ese espectacular donde reciben a los presidentes, y se andaba cayendo de frente el presidente Trump. No tuvo que dar la mano el presidente. Esos son los simbolismos culturales. China masificando toda la inteligencia artificial. El año pasado, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me quedan 2 minutos o ya? El año pasado, en septiembre del año pasado, el ministro del Ciberespacio de China decía que para poder masificar, el proyecto de ellos es masificar la inteligencia artificial a todos los niveles, primaria, secundaria, investigación. El único requisito es que toda la inteligencia artificial tiene que ser a bajo costo. Y ese bajo costo implica una infraestructura monstruosa. Van a multiplicar por 100 las radiobases, multiplicar por 100 la fibra óptica, multiplicar por 100 los data centers, para que le llegue a todo mundo. Estas son las filosofías. Y Europa trae la filosofía ética, la ética de Occidente. Ellos son Occidente, son Roma, son Grecia, el respeto a los derechos humanos, la regulación del mundo digital, y ahora empiezan a invertir. Entonces, la soberanía digital me parece que para México tiene que comenzar con políticas de conectividad, de infraestructura, de despliegue de infraestructura digital muy robustas, muy poderosas, para que verdaderamente el concepto sea real y no un discurso de política pública. Muchas gracias. Muy interesantes todas las cosas que nos han expuesto nuestros distinguidos panelistas. Si me permiten hacer un brevísimo resumen en 30 palabras o menos, y luego les voy a hacer una pregunta adicional para concluir con la sesión. Los problemas a resolver no son tecnológicos. La tecnología va a seguir desarrollándose, la infraestructura va a seguir creciendo. ¿De dónde venga el dinero? Pues de donde se pueda, pero va a seguir creciendo. Data centers, fibra óptica, satélites, cohetes, etcétera. El problema, aparte de tecnológico, y lo tocaron los 3 panelistas, es económico. La economía es uno de los pilares que sostiene la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. El otro es la regulación. Yo no veo necesariamente que la regulación esté adecuada para hacer crecer la competitividad, la autonomía, etcétera, etcétera. Habría que revisar eso. Uno que también fue mencionado, y me parece tal vez el más importante, las habilidades digitales y la necesidad de la educación. Tenemos que revisar nuestros programas educativos, capacitar a nuestros jóvenes para que estén preparados para el año 2035. 2035. ¿2000 qué? 35. No hay 35. Sí. Ya no veo más allá. Es que para tenerlos listos en el 2035 hay que empezar a instrumentar esos programas hoy, y ya es tarde. Y estar abiertos a que esos programas tienen que estar evolucionando de manera permanente. ¿Cómo? Pues conforme avance la tecnología. Regulación, economía y tecnología. Y tenemos un amigo común que siempre dice, te falta un cuarto pilar de la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Lo mencionó Jorge, son los mercados. Es importantísimo tomar en cuenta los mercados para el desarrollo del área. Dentro de regulación está un punto que también considero fundamental, que es la gobernanza. ¿Quién va a gobernar, quién va a regular, quién va a establecer los lineamientos para que esto funcione armónicamente dentro de un país y con otros países y hacia afuera? Me pareció sensacional el concepto del humano digital. Sí, el ser humano ya no es humano, sino es un ser humano digital, con derechos digitales, con capacidades digitales. A eso deberíamos aspirar. Sin embargo, por otra parte están las brechas digitales, que no se han mencionado aquí con suficiente énfasis. No hay una sola brecha digital. Hay cualquier cantidad de brechas
que dividen a los que tienen algo de los que no tienen. Y lamentablemente en el caso de México esas brechas son muchas y muy grandes. Estamos hablando brechas de género, brechas de que no pueden pagar por el servicio, brechas de alfabetismo digital, brechas de conectividad, y no vemos que eso cambie rápidamente, ni que se hagan las acciones necesarias para que se vea que eso va a cambiar rápidamente. Aquí podrían abundar mis colegas. Se habla mucho de independencia y autonomía tecnológica. Habría que cuestionarse si México quiere autonomía tecnológica. Ponernos a desarrollar ahorita fábricas de chips de inteligencia artificial, yo no creo que sea lo que conviene. Mejor diseñemos las aplicaciones y aprovechemos lo que otros países están desarrollando en esos campos que les ha tomado desde la última revolución industrial para llegar a lo de hoy. Nos tomaría 30 o 40 años llegar al punto en que otros países están en este momento. No sé si quieren tener ustedes. Sí, la última pregunta que les hago. Estamos desarrollando tecnologías de información y comunicaciones para servir al ser humano o adaptando al ser humano para que pueda vivir con las tecnologías de información que estamos desarrollando. Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta, no tienen que contestarla, piensen. Si las TICs, las tecnologías de información y comunicación, pueden anticipar lo que queremos, pueden anticipar lo que necesitamos y pueden tomar decisiones y crear conocimiento, ¿qué papel va a desempeñar el ser humano, por muy digital que sea, en esta evolución? Pues muchas gracias. Tienen una última oportunidad de expresar sus opiniones. Yo te diría que yo pensaría en un futuro en el que no diseñemos tecnologías para que nos sustituyan, como lo ha sido históricamente. Diseñamos tecnologías porque queremos que nos ayuden a agilizar nuestros procesos, a dar respuestas más rápidas, a ser más productivos, pero además para tener tiempo para poder hacer otras tareas que para nosotros como seres humanos son más importantes, ¿no? Como la convivencia o como el desarrollo de arte, no sé, muchísimas cosas. Entonces yo pensaría que no nos debemos de ir en ese sentido. Eh, yo veo el futuro, sí podemos llegar, pero hay muchas cosas que México tiene que hacer, tiene que invertir muchísimo en investigación y desarrollo. Yo sí soy de las que creo que sí podemos desarrollar tecnología. Lo que pasa es que tenemos que poner mucho esfuerzo y cambiar nuestra filosofía de una política de ser una industria ensambladora a convertirnos en una industria diseñadora. Y para eso hay que hacer muchos cambios, hay que trabajar muchísimo en transformar a nuestra economía. Y a la educación. Y a la educación, definitivamente, hay que invertir en investigación y desarrollo, pero también hay que invertir y hay que transformar el sector educativo. No podemos, llevamos no sé cuántos siglos con el mismo modelo educativo. Yo creo que es momento, y además la oportunidad la tenemos porque la tecnología nos permite agilizar el flujo de los procesos para hacerlos más eficientes. Es el momento de hacer el cambio en el tema educativo, ¿no? Y creo que también es muy importante que establezcamos un marco propicio para que la innovación crezca en nuestro país. No somos un país innovador, somos un país consumidor de tecnología. Y creo que tenemos que primero entender eso nosotros desde el ámbito en el que estemos, o sea, en la sociedad civil, en el gobierno, en la academia y en la industria, para poder entonces construir ese futuro que queremos construir. Y finalmente yo quisiera decirles, la infraestructura es la base. Y hoy, más que nunca, ya no es la infraestructura de TICs. Si no tenemos infraestructura eléctrica, si no tenemos
agua, que es muy cuestionable, en algunos casos se necesita, en otros no. Y no entendemos que necesitamos construir esa visión de futuro de la infraestructura crítica, no solo en el planeta, sino en el ámbito espacial también, donde tenemos que también corregir la regulación, porque hoy en día, no sé si sepan, en la Luna ya hay quienes están estableciendo sus parcelas en la Luna para definir cómo van a distribuir los recursos, sobre todo porque hay mucho recurso mineral en la Luna y es necesario para el desarrollo de los chips. Entonces, pues necesitamos tener muy claros todos estos aspectos para poder llegar a ese futuro que estoy segura que México, si se lo propone, va a estar posicionado como de los países que tengan los beneficios más grandes. Pero se acaban los tiempos. Tenemos que actuar rápido. Totalmente. de Ya, acuerdo. lo de la luna ya hay varios cárteles inmobiliarios. Eso. Gracias. Bueno, nosotros hemos visto diferentes escenarios, sí, entre 5 o 6. Quiero ahondar en uno que no nos parece ni el más optimista ni el más pesimista, pero que vemos base a estas fuerzas y esta base que ya comentó Jorge Salme, que hemos estado conectando, que si no hacemos cambios hoy, podría ser uno de los más posibles, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos el escenario de México a 2 velocidades. Este es el escenario que nos preocupa como sector de tecnologías de información. Y el problema es que estamos viendo señales tempranas el día de hoy. Si hoy imaginamos un México en el 2035, por un lado tenemos grandes empresas mexicanas y multinacionales altamente digitalizadas, utilizando inteligencia artificial o otras tecnologías, automatizando procesos con infraestructura de cloud, porque cabe aclarar que hoy en México de inteligencia artificial no hay, es cloud. Los data centers son de cloud, porque si no necesitaríamos el triple de energía de lo que se está consumiendo para que no tengamos información que no es. Estas empresas cuentan con capacidades sofisticadas de ciberseguridad, sus trabajadores utilizan agentes y herramientas inteligentes todos los días y su productividad aumenta. Pero al mismo tiempo, tenemos millones de empresas pequeñas que avanzaron mucho más lentamente. Entonces aparece una nueva brecha económica. No solamente la brecha entre quien tiene Internet y quien no tiene, sino una brecha de productividad entre organizaciones aumentadas por la tecnología y organizaciones que no lo están. La evidencia internacional ya no nos advierte de este riesgo. En 2024, el 39% de las grandes empresas en países de la OCDE utilizaban inteligencia artificial frente al 12% de las pequeñas. En 2025, la adopción aumentó, pero la diferencia permaneció. 52% de las empresas grandes utilizaban la inteligencia artificial y solo el 17% en las empresas pequeñas. Y cuando nos enfocamos en México, la OCDE señala en su estudio económico del 2026 que las empresas mexicanas siguen rezagadas en la adopción de tecnologías digitales avanzadas y que el desafío es particularmente importante en las pymes. Por eso, creemos que podemos empezar a hablar de una segunda generación de brecha digital. La primera, quien tiene acceso y no. La segunda, quien tiene la capacidad para convertir la tecnología en productividad. Y esta sí es una diferencia enorme. México podría tener una penetración muy alta de Internet y simultáneamente una economía con profundas diferencias de productividad tecnológica. En 2024, 83.1% de las personas en México utilizaban Internet. Es decir, acceso y capacidad ya no son la misma conversación. Por eso, este escenario dice, la próxima gran brecha digital de México puede no ser la brecha de acceso, puede ser la brecha de capacidad. Y con eso nosotros tenemos 5 acciones o decisiones que complementan mucho lo que decía Salma para evitar este escenario que para nosotros, por las fuerzas que vemos, pues podría ser más posible, pero como la perspectiva son diferentes y queremos ver dónde estamos parados, una de las decisiones que creemos que se deben de tomar hoy y creemos igualmente, como dice Salma, y por eso estamos alineados en este panel, que sí México puede ser un desarrollador, un generador, adoptar
Tenemos que tomar decisiones importantes y vamos tarde, como le decía el doctor. Uno, convertir la adopción tecnológica de las pymes en política de competitividad. Dos, construir talento a escala. La segunda decisión, el talento. No creemos que se deba seguir abordando únicamente desde las carreras universitarias, sino igualmente usuarios, empresas, gobiernos, sistema de educación, todos juntos en la misma mesa. Hace un par de semanas estaba en un foro donde estaba una persona de la SEP, y se enojó muchísimo conmigo. Me levantó la voz porque me dijo, es que las empresas no están haciendo todo lo que deben de hacer por el sistema educativo y yo. Y entonces al decirle, pues, estamos en la misma conversación. Y el tema es una palabra que nosotros queremos traer mucho a la mesa, las microcredenciales. Ya no podemos esperar. La gente ya no aprendemos en 4 años, aprendemos en 6 meses, aprendemos en 1 año, Y si no avanzamos en eso, efectivamente, no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer por el talento del día de hoy. Tercer punto, entender que la política digital también es política energética y de infraestructura. No vamos a tener data centers si no tenemos energía. Y si tenemos estados donde el agua sale con desechos humanos. Y eso es uno de los principales problemas el día de hoy, porque si bien ahorita dicen que los data centers no es relevante, pues en las acciones se está buscando más que haya data centers, pero la infraestructura sin conectividad no sirve de nada. Y el cuarto punto, construir regulación que genere confianza sin cerrar la innovación. Ya sabemos que siempre las regulaciones llegan después de lo que ya está sucediendo, entonces más un habilitador. Y eso es una de las cosas que estamos trabajando el día de hoy, involucrados muy de lleno con la ley de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Y el punto quinto, incorporar la economía digital a nuestra estrategia internacional. Hoy estamos viendo cómo las relaciones internacionales están moviendo las decisiones, por lo menos en nuestro país. Y desgraciadamente, y aquí Salma y yo lo estamos viviendo porque Salma está en el grupo de trabajo del artículo, perdón, del capítulo 26 de competitividad del TEMEC y su servidor está liderando el capítulo 19 de economía digital. Y no estamos en la conversación. No está en la conversación. Estamos peleando, estamos luchando, estamos viendo, estamos concientizando, pero no estamos en la conversación como México. Sin embargo, todos los demás países ya tienen sus consejos de inteligencia artificial, sus consejos de ciberseguridad, consejos. Y ahí, en donde no estamos en la mesa, es donde estamos perdiéndonos el momento de la competitividad. Entonces, 5 puntos que si bien sonaría que debemos de trabajar, estamos trabajando, tenemos que empujar más juntos, pero si no creemos que el escenario de México 2 vías puede ser el más posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque para concluir, Pues desde mi punto de vista, tenemos muy poco tiempo. México necesita construir una visión digital poderosa. La buena es que ya tenemos una agencia de transformación digital. La buena es que ya tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología. La buena es que estamos en Norteamérica. La buena es que tenemos Pacífico y Atlántico. La buena es que somos el paso del tráfico de datos de Sudamérica a Norteamérica y de Norteamérica hacia abajo. Por lo tanto, somos un centro de interconexión muy importante. La mala, pero que se arreglará en octubre, será la licitación que necesitamos para habilitar toda la economía digital. Pero nos falta, la mala es que no tenemos una agenda digital robusta. Cuando uno ve la agenda digital de los Estados Unidos, uno piensa que Estados Unidos no tiene visión. Tiene el presidente Trump, me podrá caer bien o mal, pero tiene 21 órdenes ejecutivas en materia de economía digital, de infraestructura digital, ciencia y tecnología, semiconductores, el mundo espacial, ¿no? 21 órdenes ejecutivas. Y dentro de esas también está el orden económico para generar innovación, exportar su tecnología de inteligencia artificial, cómo se va a vender y sanciones contra los países que extorsionan a las empresas de tecnología digital. Es decir,
Nos caiga bien o nos caiga, tiene el ecosistema claro. Y eso es, y China tiene exactamente lo mismo, ¿no? Compite en otro nivel, soluciones a bajo costo inmediato. Vean qué cantidad de golpes a la bolsa de valores hay todo el tiempo, porque apareció una nueva empresa china que hace soluciones económicas a bajo costo, ¿no? Y Europa, que tiene esta tendencia a la sobreregulación, insisto, no se nos debe olvidar que Europa se siente Grecia, Roma, es Occidente, son las leyes, es el respeto a los derechos humanos, es la ética y lo que debe de gobernar el mundo, pero eso está matando la innovación. México, cuando imita a Europa y quiere sacar una ley de inteligencia artificial, pues primero México no está en los debates internacionales de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no estamos en el grupo de los 7. O sea, no estuvimos en la cena, como diría el primer ministro Carney, el primer ministro de Canadá, el que no está en la mesa está en el menú. Bueno, pues México no está en los grandes debates internacionales de la inteligencia artificial, pero quiere regular la inteligencia artificial y quiere regular la competencia económica del mundo de la inteligencia artificial y quiere regular todo el mundo. Cada vez que veo una ley en el Congreso que regula e interviene en el mundo digital, verdaderamente da pánico, porque son los grandes mensajes para inhibir la inversión, para bajar el despliegue y la adopción de la tecnología. Entonces, lo que creo es que nos hace falta una visión poderosa que sea una agenda transversal al estilo de los Estados Unidos y al estilo China. ¿Qué quiere decir una visión poderosa transversal? Hoy en día la Agencia de Transformación Digital, insisto, es buena, qué bueno que está, pero necesitamos política digital para la educación, lo acabas de mencionar hace un momento, Sofi. Política digital para la energía, lo acabas de mencionar. Política digital para el campo, agrotech. Política digital para puertos. Política digital para seguridad pública. Política digital para las cadenas productivas. O sea, hoy en día no tenemos estas políticas públicas. Lo que tenemos es hoy en día una enorme obsesión por legislar y regular todo. Necesitamos más política pública. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a la política pública, que es importante porque es como el gobierno se interpreta, se establece objetivos, los mide, los marca, ¿no? Y llega a esos objetivos. Digamos que ese es un mundo que no necesita tanta legislación ni tanta regulación, necesita la acción del poder público, del gobierno a través de sus distintas secretarías de Estado y políticas públicas verticales en materia de tecnología, política digital para las pymes, política digital para la banca digital, ¿no? El Banco de México necesita política digital para el tema del dinero digital y todo este tema. Eso es lo que no tenemos hoy en día. Esta construcción de una visión transversal es de la que carecemos hoy en día. Yo dejaría hasta aquí mi comentario. Y más bien agradeciendo a la Fundación Barro Sierra y a mis colegas, ¿no? Y a Federico el haber estado el día de hoy. Más bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a nuestras dos expertas y nuestro experto y a la magnífica moderación del doctor Kuhlmann. Daremos paso a la sesión de preguntas por parte de la audiencia. Estamos un poco rezagados, por lo tanto, tomaremos solo 2 preguntas por parte de la audiencia. Por lo tanto, les solicitamos que si tienen alguna pregunta sean concretos y puntuales con su pregunta. Lo pueden hacer a través del botón correspondiente en la plataforma o si hay alguna presencial, que lo hagan y si nos regalan su nombre y de dónde nos acompañan, se los agradecería. ¿Alguien por acá? Por favor. Carla Martínez, del periódico Excelsior. Ándale, no, se terminó todo. Ya respondieron varias de las preguntas, pero pues con todo lo que dijeron, a mí me gustaría saber, pues, ¿qué tiene que hacer México para poder posicionarse y competir con países de principalmente América Latina? Tenemos un Brasil donde acaban de anunciar inversiones en inteligencia artificial. Estamos en medio de este tema geopolítico entre Estados Unidos y China, con un tema temporal. Y sin invertir en nuevas tecnologías propias. Entonces, ¿qué va a pasar si no avanzamos, por ejemplo, en una licitación de 5G que parece ser que va a irse hasta 2027? ¿Dónde vamos a quedar en materia de competitividad frente a otras naciones que nos podrían ganar este terreno de inversión? Sí, o sea, yo
Yo podría decir de lo que a mí me corresponde, pues lo que dijimos, ¿no? Habilidades digitales, estar en la mesa en el tema internacional de inteligencia artificial y nosotros en nuestro caso que también representamos data centers, ¿no? También tener una realidad de donde estamos, ¿no? Porque sin tema energético y agua no va a haber nada más. Sí, toda la infraestructura, agua, Infraestructura. energía, carreteras, transporte, puertos, todo se necesita. Así es. Eso es lo que yo podría decir. Más todo lo que dijo Jorge. Muy bien. ¿Alguien más? Virtual, creo que no tenemos ninguna mano levantada. ¿Alguien más por aquí? ¿Sería la última? ¿Quién, perdón? Antonio Alonso. Adelante, por favor, doctor Alonso. Buenas noches. Primero, felicidades a los tres o a los cuatro por la plática, me parece muy interesante. Primero, creo que no hubo suficiente énfasis sobre el problema de la soberanía y dependencia. Soberanía. Sobre todo en la medida en la que la inteligencia artificial se use para la toma de decisiones. La inteligencia artificial no generada en México, sino generada fuera de México, seguramente va a defender los intereses de los que generaron esa inteligencia artificial. Me parece que los escenarios que se pueden marcar van a tener esa componente de manera muy, muy, muy marcada y que debiéramos tener por lo menos respuestas a cómo, por lo menos, limitar esa dependencia. Segundo, yo nací en un mundo en el que eh, San Agustín era todavía un personaje que se usaba frecuentemente y había que ver para creer. Y hoy no basta ver para creer, porque hoy nos mienten absoluta y totalmente todo el tiempo en el mundo digital. Sí. Vemos lo que creemos que vemos y nos dicen, no, eso no es. A ver, yo acabo de descubrir un lugar donde hay una música de blues en español maravillosa y resulta que es generada con inteligencia artificial. No hay tales cantantes ni tales músicos. Me parece aterrador pensar que me puedo enamorar de esa música sin que haya una sola persona que genere esa música. Tercero, si, como ustedes mencionaron, la gobernanza global es fundamental y muy importante, les quisiera preguntar si los ejercicios de gobernanza Le corto. global que Lo tenemos hoy como cortaron. Naciones Unidas, que sirven para un cambio, se tendrán que reproducir en la gobernanza global digital. Pero ¿cómo vamos a hacer para que haya esa gobernanza global digitalmente cuando ni físicamente la tenemos? Y finalmente, yo creo que la mayor parte de las cosas que están ocurriendo en el mundo digital, desde la telefonía celular hasta la inteligencia artificial, nos están conduciendo a un mundo de autómatas idiotas. Sí, hoy estamos perdiendo lo más importante para el aprendizaje, que es la búsqueda de cosas, porque hoy simplemente decimos, a ver, ¿cuándo nació no sé quién? En mi época había que buscar, ir a la biblioteca, discutir con alguien más a ver si tenía la información. Hoy agarran el teléfono y dicen, ¿cuándo nació fulanito de tal? Y ya, y se quedan muy contentos con la respuesta que obtienen. Ni siquiera son críticos suficientes como para decirle, voy a preguntar a 3 inteligencias artificiales para ver si los 3 algoritmos coinciden o no coinciden. Yo he hecho muchas pruebas con preguntas a la inteligencia artificial y me parece verdaderamente aterrador que la gente confíe en la inteligencia artificial. Me parece muy significativo que alguna de las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial pida que haya una pausa en el desarrollo y la evolución de esa inteligencia artificial, porque si no, nos va a conducir al desastre mayúsculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Toño. ¿Alguno de ustedes quisiera abordar sobre ello? No, pues son conclusiones muy válidas, irrebatibles y complementan muy bien lo que nos expusieron aquí nuestros panelistas. Toño, muchas gracias. Pues sí, su conclusión es más. Bueno, de acuerdo. Pues para realizar, sí, nos pueden hacer llegar sus preguntas también por el chat y se las haremos llegar a cada uno de los participantes si así lo desean. Muy bien, para realizar el cierre de esta sesión, cedo el uso de la voz al ingeniero Javier Jiménez Espriu, presidente de la Fundación, para hacer. Adelante, ingeniero. Bueno, si me permiten, tomo
4 minutos. Ha sido una espléndida reunión. Felicitaciones a los 4 participantes. Una espléndida reunión que me ha dejado verdaderamente, Exacto. en primer término, como presidente de la Fundación Javier Ruiz. Es una fundación que surgió hace 51 años, 50, con la idea de hacer prospectiva. Y hoy, si bien entendí la propuesta de Sofía, es de que cerremos la fundación. ¿Para qué hacemos prospectiva? Si tenemos que ir reduciéndonos en el horizonte futuro. Yo soy admirador de la parte aquella de los generales final, no por la militarización, todo lo contrario, pero del general Obregón y Calles, que pusieron varias instituciones y las heredó Lázaro Cárdenas con un plan seccional. A lo mejor debiéramos limitarnos a un plan seccional. Eso ella nos dijo, no, pensando en el 2050, vamos. Nosotros queríamos hablar dentro de 50 años. Antonio Alonso, que fue el director del Centro de Estudios Prospectivos, después presidente de la Fundación, pues ya lo oyeron. ¿Qué es esto, no? Úrgenos a hacer las cosas porque si no vamos a estar sujetos al Big Brother, ¿no? Entonces, pues está la cosa complicadísima. Pero además, cuando hay una pregunta de qué se tiene que hacer, como hoy la compañera periodista, ¿qué tiene que hacer México? Y la respuesta fue, pues todo. Hoy en la mañana, a lo mejor por eso me pasé una sesión de las 10 de la mañana a las 3:30 de la tarde, porque cumplió 55 años el Centro y hoy División de Educación Continua, Diploma Permanente de la Facultad de Ingeniería. Entonces nos invitaron a quienes hemos tenido algún momento en aquel de la. Y hubo todo un coloquio de 3 conferencias muy interesantes y luego un conversatorio sobre las microcredenciales que mencionó Silvia hace un momento, ¿no? Las credenciales que las compararon con fotobotones y por no sé qué, con el tema de un curso pequeño en donde adquiere uno una cierta habilidad, cierto conocimiento, y ese es muy útil para la industria 14, que es la que está y que requiere que un señor sepa cómo torcer las tuercas de derecha, de izquierda a derecha, y otro que es más especialista en otra cosa, de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Las hay cursos de 19 horas que después yo como universidad o como centro tal, tengo que garantizar que el señor que salió con su microcredencial sabe efectivamente cómo evaluarlo de que efectivamente sabe mover la tuerca de derecha a izquierda 78 grados, no, o 83, porque hay diferentes grados. Comentábamos el doctor Juan Casillas, que fue el fundador del Centro de Estudios Permanentes en la Facultad de Ingeniería. Hay que entender que el doctor Casillas tiene 96 años y yo 89, o sea, ya no nos conocemos al primer hervor. Lo decía, bueno, y entonces, ¿dónde va a quedar lo demás? Se refería a alma, ¿no? ¿Dónde va a quedar el alma? No los almas, sino el alma. Vamos a ir a lo que decía Dalí, a saber cada vez más de cada vez menos, a saber todo de nada, y que la inteligencia artificial pues haga todo lo demás. Pero para que la inteligencia artificial haga todo lo demás, se mencionaba, finalmente los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, el teléfono tomó para que lo adquiriera la gente, para adoptar la tecnología, 90 años. El automóvil, 40. La electricidad, la inteligencia artificial, 3 meses. ¿No? Entonces, no son una velocidad absolutamente astronómica, ¿no? Y
tenemos que hacer todo. Vemos lo de la educación. Aquí hemos tenido varios conversatorios de muchos temas, pero vemos en cada uno de los temas que aquí hemos analizado que están vinculados con todos los demás. Y con todos los demás, particularmente, está este, porque este sí es la infraestructura de la infraestructura. Ya es, como mencionaban ustedes, creo que aquí sí hay un consenso general, no vamos a hablar de inteligencia artificial, eso va a estar ya, va a ser consustancial de la actividad. Y estamos en una situación complicada. Casi siempre en estos coloquios y en estos conversatorios terminamos ahí con más preguntas que respuestas, con más interrogantes, que es muy útil, ¿no? Porque entre otras cosas, como decíamos, lo que hay que estar haciendo siempre es buscar y buscando, y buscando. Y eso no lo dice la inteligencia artificial, lo decía Leonardo da Vinci. Lo importante es buscar. Que buscando, finalmente, pues algo se encuentra. Ha sido muy interesante lo que aquí hemos escuchado. Nos ha dejado algunos el pelo más crespo de lo que normalmente lo tenemos, pero bueno, pues, sí. Yo quisiera agradecer a ustedes, obviamente, todas sus ideas y todas sus propuestas, invitarlos al próximo 10 de septiembre. Dentro de los vínculos que la Fundación ha hecho desde hace muchísimos años, Antonio Alonso ha sido una parte importante de esto. Hemos tenido una relación de muchos años con la organización Futurible de Francia, que es una organización que empezó a un señor Juvenel hace muchísimos años, siguió su hijo y ahora está su nieto a cargo de la organización, haciendo estudios de futuro, o sea, prospectivos. Y el actual encargado de esto, que es Francisco de Juvenel, François de Juvenel, nos va a dar una plática desde París el próximo jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana. Obviamente, por Zoom, les vamos a mandar sobre el tema es Horizontes 2050, perdón. Me puedo conectar y decir que ya no veo más allá de 2035, no se preocupe. O le mandamos un correo antes, cancelamos la conferencia y nos ahorramos el dinero que vamos a pagar para la traducción. Sí. Porque la va a dar en francés, pero va a haber traducción simultánea. Bueno, el tema es Horizontes 2050. El mundo. Hay que mutearlos, ¿no? Hay que mutearlos. Se le abrió el micro a alguien. Bueno, se llama la conferencia Horizontes 2050. El mundo se enfrenta a sus límites. Eso es una gente que está muy metida en el tema. No, la vamos a invitar a y que le pique usted a la manita para después. Los invitados vamos a hacer llegar a todos la conexión de Zoom para que, si pueden, de todas maneras ya le pedimos autorización para grabarla, ¿no? Para grabarla y estará en el canal de YouTube de la Fundación. Pues muchas gracias, muy amables, y vamos a darles dos cosas. Primero, un reconocimiento por su amabilidad, y segundo, les vamos a entregar un libro que editó a principios de año, y que es la cronología de la perspectiva, ¿no? Es una cronología que Alicia, ¿dónde está Alicia? Levante la mano. Alicia García y Antonio Alonso han hecho sobre los eventos prospectivos desde el siglo XII a.C. hasta este año. ¿hasta qué? Enero del ¿Enero?
hasta 2026. Buenas tardes. Vámonos. Hasta enero de 2026. Leanlo con detalle y después si creen que falta alguno, les avisan. Mil gracias. A la licenciada Sofía Pérez Gasque, también por su participación en el ciclo de charlas sobre prospectiva, como participante experta en la charla sobre tecnología. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Señor licenciado Jorge Fernando Negrete, también por su Correcto. amable participación. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Y al doctor Federico Kuhlman Rodríguez por su magnífica moderación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ándale, sí, con Muchas la... gracias. Dale, con el libro todavía. ¿Cuál? Muy bien. Pues que Jorge. La foto no es diaria.